Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ancestral Podcast. Para esta nueva entrega, Marga nos ha preparado una serie de 2 podcasts con casi toda la información que respondería a aquellas preguntas más habituales sobre una enfermedad que, a pesar de que está muy a la orden del día, encontramos todavía muchas sombras. Hoy, Marga, nos vas a hablar de la enfermedad celíaca y en este primer episodio nos definirás qué es esta enfermedad, cómo se clasifica. También nos hablará sobre el gluten y sobre aquellos factores que se ha estudiado que podrían afectar en la aparición de esta enfermedad, ¿no? Entonces, así de primeras, ya te empiezo preguntando, ¿qué nos puedes decir sobre esta enfermedad? Buenas, Claudia, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, encantadísima de volver a estar en otro nuevo episodio de podcast de Claudia. Y nada, tenía ganas de echarle mano a la enfermedad celíaca y aquí estamos. Entonces, bueno, espero arrojar luz, que también voy a arrojar sombras, supuestamente, porque lo que tú dices es la enfermedad celíaca tiene todavía muchos oscuros, muchas sombras, sobre todo en cuanto al diagnóstico, ¿no? A un diagnóstico acertado y a tiempo. Pero bueno, me gustaría empezar el podcast con un dato, ¿vale? Que creo que puede ser muy esclarecedor bueno, de la importancia de tener en cuenta esta enfermedad, sobre todo a la hora de tenerla en cuenta cuando tienes a una persona delante y poder establecer un diagnóstico un poco más temprano, ¿no? Porque mira, se estima que una de cada 100 personas padece enfermedad celíaca y alrededor del 75% de los afectados aún no ha sido diagnosticado. Entonces, claro, este es un dato que a mí me parece brutal en el sentido de que creo que hay muchos celíacos por ahí, por el mundo, sin diagnosticar. Y, y es porque, bueno, como vamos a ir hablando, creo que no se tiene tan en cuenta o hay, aunque tengamos muchas herramientas de diagnóstico, al final es complicado llegar a él. Entonces, Yo creo bueno, que, bueno, como comentabas, ¿no? Hay muchas sombras todavía. eh, Se necesita que haya unos buenos criterios, ¿no? Porque también creo que a nivel profesional van saliendo cosas nuevas, se desmienten, hay cosas que servían hace poco, ahora ya no, ¿no? Entonces, como bien nos hablarás hoy, hay como el caso clásico que se creía, ¿no? Pero realmente se está viendo que no es tan así, entonces quizás hay profesionales que ya descartaban, ¿no? Porque hay personas que no entraban en ese perfil y ahora se está viendo, pues, que hay un abanico más amplio, ¿no? Entonces, ¿te parece que nos empieces explicando un poco la base, ¿no? Que la pregunta sería, ¿qué es la enfermedad celíaca? Porque a lo mejor hay personas que no saben ni qué es, ¿no? sí, sí, sí. Ahora te explicaré y os explicaré a todos qué es la enfermedad celíaca, pero bueno, solo un detalle con respecto a esto que Ah, comentas, perdón. Claudia. Vale, no, tranquila, que es que viene un poco a colación. Y es que sí, es verdad que todos pensamos en la típica enfermedad celíaca, vamos a decir, clásica, pero bueno, ya veremos luego la clasificación, ¿no? Que es el típico pues niño que no coge peso, que bueno, que el barriga hinchada, que le cuesta también el tema del crecimiento, pero bueno, actualmente, este es otro dato que también quería arrojar así al principio, la mayor parte de los casos que se diagnostican de celiaquía se hacen en edad adulta, ¿vale? Porque no pitan de esa manera cuando somos más Niños niños, ¿no? o Y, adolescentes. o adolescentes, y un 30% de los pacientes diagnosticados celíacos de adultos presentan sobrepeso, o sea que no tiene nada que ver con, en plan, pues no absorbo bien, estoy delgado, desnutrido, no, ¿no? Y hasta un 50% de los casos pues no presenta diarrea, que parece que es un patrón que también asociamos que tiene que tener sí o sí una persona celíaca, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, pues ya voy a contestar a tu pregunta de qué es la enfermedad celíaca. Entonces, la enfermedad celíaca es una enfermedad multisistémica con base autoinmune. Y voy a ir explicando un poco qué es esto. Al ser de base autoinmune, decimos que la enfermedad es inmunomediada, tiene un componente, bueno, importante, clave de autoinmunidad. Entonces, esto quiere decir que nuestro sistema inmunitario comienza a atacar nuestros tejidos propios, es decir, no estamos hablando de una alergia, ni estamos hablando de lo que conocemos como una intolerancia, sino que es una reacción exagerada de nuestro sistema inmune
a un antígeno que es una proteína que contienen los alimentos, que la conocemos como gluten. Y luego veremos también qué parte exactamente del gluten, ¿no? Y esta reacción exagerada la puede padecer una parte de la población, pero tiene que ser susceptible genéticamente, es decir, su genética tiene que estar escrito en sus genes que pueda debutar en esta enfermedad y que tener... O sea, si he entendido bien, es que tu cuerpo, al entrar en contacto con cierta proteína, ¿no? Que luego nos dirás exactamente qué es, lo conocemos como gluten, se Ujú. vuelve un poco loco, ¿no? Tu sistema inmunitario y empieza a atacar a una proteína propia del cuerpo, Sí, ¿no? exacto. Y eso Y solo pasa cuando está escrito en tus genes y se leen esos genes, ¿vale? No están silenciados, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso no todas las personas que son susceptibles genéticamente van a desarrollar la enfermedad, pero sí un porcentaje. Decimos que un 30% de la población tiene una genética que puede ser compatible con un desarrollo de la enfermedad celíaca, pero solo aproximadamente un 1 o 2% podemos hablar, desarrolla la enfermedad. vale, Y este riesgo, claro, como digamos que se hereda, ¿no? Pues este riesgo de padecer la enfermedad celíaca es superior en familiares de primer grado y también en familiares de segundo grado, pero claro, en menor proporción, ¿no? Entonces, vale. conocemos a la enfermedad celíaca también como una enfermedad multisistémica, aunque es el trastorno inflamatorio intestinal, ¿vale? Más frecuente. Y es lo que siempre pensamos, que puede ser que la enfermedad celíaca sean síntomas exclusivamente intestinales, pero no, se cataloga como enfermedad multisistémica, aunque siempre estemos pensando que pueda estar el intestino presente con ciertos síntomas, ¿no? Entonces, esta, hay que tener muy en cuenta que esta enfermedad no solo es una enfermedad digestiva, sino que afecta a todo el organismo, puede afectar a cualquier parte del organismo, ¿no? Como la propia definición refleja. Y se presenta con síntomas muy diversos y diferentes procesos patológicos asociados a la enfermedad. Entonces, ahí está la complicación del diagnóstico, que a veces hay personas celíacas que no precisamente sus síntomas principales son a nivel digestivo, ¿vale? Sí, bueno, cuando nos hables, ¿no? Del tema de qué afectaciones puede tener, claro, hoy en día, ya nos hablarás, ¿no? Pero hoy en día incluso hay personas que entran dentro del perfil porque tienen una anemia ferropénica que jamás se soluciona, ¿no? Entonces es como, pitan alarmas, bueno, vamos a mirar a ver qué pasa y ¡pum! Sale este diagnóstico. Y tú piensas, ¿y qué Exacto. tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, ya nos hablarás más específicamente de eso, pero que la gente abra un poco la mente porque al final Sí, no solo significa que tengas que tener algo digestivo. exactamente. Por lo menos síntomas, ¿no? Porque bueno, si hay una mala absorción, como indicas, ¿no? Una anemia ferropénica es porque a lo mejor no se está absorbiendo bien, pero claro, yo no. Sí, pero que parece Mi que esté como intestino muy parece que está separado. perfecto, pero algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, la enfermedad celíaca, algo que también tenemos que tener en consideración es que afecta a todos los grupos de edad. Además, se da el diagnóstico en mayores de 20 años con mayor frecuencia. El 70% de los diagnósticos se dan en mayores de 20 años, entonces hay que tener ahí también en cuenta lo que decíamos de los niños. Claro, en niños está clarísimo, pero en adultos es más complicado. Se diagnostica más en mujeres que en hombres. Ya sabes que aquí siempre pillamos más cacho a las mujeres en todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Los datos varían en el ratio mujer-hombre, ¿no? Oscilan entre 2 mujeres por cada hombre o 5 mujeres por cada hombre diagnosticado. Pero bueno, siempre pillamos cacho aquí las mujeres, Claudia. Siempre pasa en las enfermedades autoinmunes. Vale, entonces me gustaría preguntarte, ¿hay algo que caracterice la enfermedad celíaca? Sí, bueno, ¿Se caracteriza por algo? sí, hay diferentes puntos que debemos de tener en cuenta para ir caracterizando a la enfermedad celíaca y que iremos desglosando poco a poco. El uno es diferentes manifestaciones clínicas y en combinación variable que son dependientes de la ingesta de gluten. Luego, 2, desarrollo de anticuerpos específicos, de ahí que ese carácter autoinmune que comentábamos antes va relacionado con generar anticuerpos, ¿no? Específicos que nos dañan. Y luego, 3, presencia de una predisposición genética, que lo que decíamos tiene que estar escrito en nuestros genes, que aunque esté escrito no tiene por qué desarrollarse, como vimos.
Y 4, aparición de daño intestinal, lo que llamamos enteropatía. Tiene que caracterizarse un poco por todo este conjunto de cosas. Luego aquí, bueno, solo un apunte que la celiaquía y la sensibilidad al gluten no celíaca, digamos que comparten muchísimas cosas y de ahí también la dificultad del diagnóstico de si estamos ante una celiaquía, ante una sensibilidad al gluten no celíaca. Luego también el trigo puede afectarnos por otra vía, por los FODMAS o por otra cosa. Entonces, bueno, de aquí el batiburrillo de la complicación del diagnóstico certero de realmente lo que está pasando. Es complejo, ¿no? También porque, bueno, cuando hablemos, también nos hables de diagnóstico, ¿no? Hay muchas personas que se autodiagnostican con, no, yo tengo sensibilidad, o yo tengo, o gente que confunde, ¿no? Pues tengo alergia al trigo con ser celíaco, o a veces hay como un poco de muchos oscuros ahí. Entonces, a ver si hoy conseguimos, pues eso, definir qué es la enfermedad y luego hay otras afectaciones, pero que no es celiaquía, ¿no? Exacto, sí. Entonces, nos empiezas a desglosar un poco los puntos y el primero era, ¿no? Pues la enfermedad celíaca, cómo se relaciona con la ingesta de gluten. Sí, Que, ese era el primero que quería comentar. Que, bueno, el gluten, hablamos largo y tendido, Claudia, que lo preparaste tú el episodio, en el episodio 22, sobre el gluten, ¿vale? También los claros oscuros del gluten, si es mejor, si es peor. Y ahí, pues, yo creo que fue una revisión bastante amplia sobre lo que es el gluten, la proteína. Entonces, bueno, para acabar de concretar qué es el gluten de forma extensa, os invito a que escuchéis el episodio 22 que lo comentó Claudia. Pero básicamente vamos a refrescar un poco. El gluten es una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales, como son el trigo, la cebada, el centeno, el triticale, la espelta, algunas variedades de avena, también hay que tenerlo en cuenta, así como sus híbridos y derivados. Y una de las claves para que el gluten pueda provocar enfermedades es la incapacidad del ser humano para digerirlo completamente. Y esto me parece también clave, incapacidad del ser humano para digerirlo completamente, seas celíaco o no celíaco, ¿vale? O sea, esto también es importante. Y ahí tú también explicabas en el capítulo un poco qué pasaba, porque no, si no lo digeríamos completamente, ¿no? claro, Vale, pues nada, os invito a que lo escuchéis. ya que me dejas, Sí, sobre todo, que el gluten es una proteína, no es un almidón, que esto mucha gente también lo confunde. claro. Entonces, el gluten es la proteína. Vale, Exactamente. Sí, luego veremos un detallito. Entonces, lo que nos daña es algunos fragmentos proteicos de gluten, ¿vale? Que pueden ser detectados por el sistema inmune y desencadenar esta reacción adversa de tipo inflamatorio, alérgico o autoinmune, ¿no? Vale. En este caso sería la reacción autoinmune, la que estamos hablando. Estos fragmentos se denominan prolaminas y se subdividen para que nos vayan sonando los nombres, gliadinas y gluteninas en el caso del trigo, siendo las primeras, las gliadinas, las más tóxicas para las personas celíacas. Luego tenemos las ordeínas en la cebada, las secalinas en el centeno y las aveninas en la avena. Estos tipos de prolaminas y el contenido en porcentaje en cada cereal es variable. Por ejemplo, en el trigo la gliadina se presenta en un 69%, bastante alto, ¿no? Es de los más altos. Luego en el centeno la secalina entre el 30 y el 50%. En la cebada la ordeína entre el 46 y el 52%. Y en la avena la avenina en un 16%, algo así. Pero es que luego hay otros cereales que entre comillas bueno, entre comillas no, que son sin gluten, pero es que también tienen prolaminas y a mí esto me da que pensar. Por ejemplo, el maíz tiene la ciena, que es una prolamina, 55% contiene el maíz. O el arroz contiene orcenina en un 5%, bueno, poca cosa. Pero a mí esto me da que pensar, si nosotros reaccionamos a las prolaminas, que resulta que los celíacos reaccionan a las prolaminas que son tóxicas, las 4 que nombré primeras, gliadina, secalina, ordeína y avenina, pero es que hay otros cereales que también tienen prolaminas
a veces no podría haber reacciones cruzadas, ¿no? En este sentido, de que si mi organismo reacciona a la gliadina, pues de repente puedo reaccionar también a la tiena o la orcenina, ¿no? Y a Claro, mí yo me creo da que que pensar estas celiaquías refractarias que luego hablaremos. es que esto es lo que hablábamos, ¿no? De que al final, yo qué sé, si yo desarrollo cierta intolerancia o cierta sensibilidad hacia una sustancia, es muy fácil que sustancias que sean primas hermanas, ¿no? Y esto que son otras proteínas, pues que mi cuerpo pueda reaccionar. Y Mm. también hablábamos, ¿no? En el capítulo del gluten, de que parece que ahora los productos sin gluten, ¿no? Pan sin gluten, magdalena sin gluten, no sé qué sin gluten, podamos comer tranquilísimamente, porque claro, el problema es el gluten. Ostras, pues no sé yo. No Sí, sé yo porque si al final es muy buena idea que te parecería. hinches. Sí, o hacemos los sustitutos con estos sin gluten, pero yo qué sé, a mí me da que pensar eso, estos son cosas mías. Por ejemplo, el sorgo también tiene la cafirina y también está presente un 52%. Y se supone que, por ejemplo, el maíz, el arroz y el sorgo son cereales que pueden consumir sin problema las personas celíacas, ¿vale? Pero bueno, yo lo dejo ahí, o sea, no, esto no es nada muy científico de momento, pero bueno. Eh, entonces, en cuanto al término que usamos para considerar a los alimentos que pueden los celíacos consumir, siempre hablamos de sin gluten. Entonces, al final parece que no es del todo riguroso, ¿no? Porque en realidad debería ser sin gliadina, sin secalina, sin ordeína y sin avenina, ¿no? Entonces, en algunos países han acuñado otro término, han adoptado otro término que se llama sin TAC, con dos Cs, que no sé, que es sin trigo, sin avena, sin cebada y sin centeno. Suena un poco raro, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Pero bueno, aquí en España lo decimos sin gluten o para todo lo que sea apto para celíaco y así lo tenemos designado sin mayor problema. Un detalle a comentar aquí que me gustaría, mientras hacía el guión de este podcast, pues estaba buscando bibliografía y entré en la web de celiacos.org y tienen una infografía, bueno, que se ve la imagen de una semilla donde se pueden observar sus partes. El salvado, que es la parte externa de la semilla, donde se encuentra la mayor parte de la fibra, vitaminas del grupo B. Luego tiene el endospermo, que es como el núcleo, que ahí es donde está la mayor parte de las proteínas, estas que comentamos, ¿vale? El gluten en sí, y también se encuentra el almidón, que es lo que tú decías que se confunde mucho, ¿no? El almidón son Ujú. como unos gránulos blancos que se encuentran ahí en el gluten. Y luego, bueno, tenemos el germen dentro también de la semilla. Perfecto. Sí, bueno, si la gente lo quiere ver, que sepan que estará en la web, en el artículo. Entonces, el punto uno lo cerraríamos aquí, ¿no? Y Sí. iríamos al Bueno, punto me 2. queda comentar, Ah, Claudia, lo del almidón de trigo, esto que quería comentar. sí, es cierto. Sí, que, o sea, explicaba un poco las partes estas por el tema de que en el núcleo se encuentra el gluten y también se encuentra el almidón de trigo. Y muchas veces encontramos en productos, en ingredientes, almidón de trigo y resulta que pone aptos para celíacos. Y parece que como sale la palabra trigo, pues nos puede llevar a confusión. Y esto quiero explicarlo, es porque el almidón de trigo, si se produce un separado del resto de la semilla, ¿no? Y extraemos el almidón de trigo por un proceso denominado molturación húmeda, pues este sí que puede ser consumido por los celíacos, ¿vale? Se garantiza de que es sin gluten, por así decirlo. Entonces, aunque veamos almidón de trigo, podemos consumirlo siempre que certifique ese producto sin gluten, ¿vale? Y luego me pareció interesante que en esta misma infografía comentaba que el gluten posee un bajo valor nutricional, pero sin embargo un alto valor tecnológico por su elasticidad que aporta esponjosidad y volumen a las masas. Por tanto, digamos que lo que es el trigo como alimento, en general, normalmente siempre lo consumimos sin este salvado, sobre todo porque lo estamos consumiendo eh, refinado, por así decirlo. Entonces, este salvado es la parte externa, que es donde se encuentra la mayor parte de la fibra o vitaminas del grupo B o cosas más interesantes que se pueden eh, ser para consumir, ¿no? Que si no comemos el trigo integral, esto no lo obtenemos, pues bueno, eso, que
la semilla en realidad, el trigo, tiene un bajo valor Sí, es un nutricional. poco lo que hablábamos en el episodio 22 de que no hay déficit de gluten, o sea, la proteína es una proteína de alto valor biológico, no es una proteína que sea esencial. Entonces, tampoco es que el alimento en sí contenga nutrientes que no podamos obtener en mayor cantidad y en mejor biodisponibilidad en otros alimentos. Entonces, en Exacto, sí, no va a haber ningún problema en no consumir trigo. Y exacto. hablábamos un poco de que, contesto aquí la pregunta por si, lo de si toda la vida se ha comido pan, si toda la vida se ha comido trigo, pero lo que encontramos es que en el trigo de hoy en día, como se ha modificado genéticamente por estas características tecnológicas que tú comentabas, ¿no? Como interesa que haya más gluten, porque el gluten tiene esas características tan buenas para hacer las masas esponjosas, bla, 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 pues se ha utilizado, o sea, se ha ido modificando para que cada vez tenga más contenido, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos ahí, cada persona Sí, lo que dejamos piense ahí lo y que bueno, es también romper una lanza en favor de las personas celíacas que no están haciendo una dieta para nada carencial, si el enfoque es bueno, ¿no? Porque bueno, tampoco hay nada extra de interés en este tipo de cereales, básicamente. Vale, entonces, ahora en el punto número 2 nos vas a explicar un poco el carácter autoinmune, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿De en qué se basa, ¿no? ¿Qué pasa en Sí, esta enfermedad? vale. Voy a explicar un poco la reacción autoinmunitaria que puede tener lugar por culpa de la ingesta de gluten en una persona con esta susceptibilidad genética y que haya desarrollado esta reacción. Vale. Todos conocemos un poco más o menos la labor de nuestro sistema inmunitario, que resumiéndola mucho, es que nos defienda ante virus, bacterias, cualquier agente externo que nos pueda provocar daño. Vale. Nuestro sistema inmune es capaz de reconocer elementos que llamamos antígenos y de producir sustancias según lo que está reconociendo. Y entonces lleva a cabo una orquesta o una respuesta organizada para defendernos, atacando, destruyendo a los invasores, impidiendo su entrada, facilitando su eliminación. Bueno, esta labor de reconocimiento es muy importante y las células inmunitarias nuestras tienen que distinguir lo que es propio y no debe de atacar de lo que es ajeno y que puede resultar perjudicial y que tiene que elaborar esta respuesta que comentamos. Pero ¿qué pasa? Que a veces nuestro sistema inmunitario pues no lo hace bien. No pasa esto. Ocurre lo que denominamos una pérdida de tolerancia inmunitaria a determinados antígenos propios y de repente mi sistema inmune empieza a atacar a tejidos propios, produciéndose linfocitos autorreactivos y autoanticuerpos, que es lo que llamamos anticuerpos contra nosotros mismos, estos autoanticuerpos. Y esto le ponemos la etiqueta de autoinmunidad. Entonces, si nos vamos al caso de la enfermedad celíaca, lo que se produce es una pérdida de tolerancia inmunitaria en la que el sistema inmunitario reconoce como amenaza a una proteína que forma las paredes de nuestro intestino, ¿vale? Y de otros tejidos, pero sobre todo de nuestro intestino, que se llama transglutaminasa, ¿vale? Cuando en la enfermedad celíaca el gluten atraviesa la pared intestinal, es deaminado, es decir, deshace su estructura en fragmentos más pequeños, por una enzima que se llama la transaminasa tisular. Estos fragmentos están presentes en el gluten y las prolaminas que comentamos antes, principalmente la gliadina, es presentada a el HLA-DQ2 y el HLA-DQ8, que digamos que es la predisposición genética que tienen los celíacos, ¿no? De este sistema de HLA y activan a los linfocitos T y a los linfocitos B. Entonces, sí, no sé si quieres que explique, Claudia, lo que hace cada linfocito o Sí, ya un te puedo poquito, explicar. porque, o sea, en plan, tú a nivel genético, como comentabas, tienes esta presentación de HL, que luego explicarás qué es, pero bueno, tienes el HLA de Q2 y el de Q8, ¿no? Y cuando se presenta este antígeno, reaccionan, ¿no? Y se activan linfocitos T y linfocitos B. Y entonces ahora explicas un poco qué es, ¿no? Sí, los T ponen en marcha el proceso inflamatorio, liberan citoquinas proinflamatorias, llevando a cabo la destrucción del tejido, pero a la vez también su remodelado, ¿vale? Entonces ahí hay inflamación. Y los linfocitos B también se activan y son los que producen estos autoanticuerpos frente a a la transglutaminasa tisular y endomisio, así como anticuerpos frente a otros componentes del gluten. Sin embargo,
estos autoanticuerpos, curiosamente, según los estudios, parece que no son los principales causantes del daño intestinal, ya que parece que está mediado este daño principalmente por mecanismos de citotoxicidad celular por parte de otros linfocitos, que también para el diagnóstico de enfermedades celíacas se estudian, que son los linfocitos T intraepiteliales. ¿Vale? Y como consecuencia de esta respuesta inflamatoria y de destrucción y de mecanismo de citotoxicidad celular, lo que pasa es que se produce una inflamación de nuestra mucosa intestinal, la atrofia de las vellosidades y una disminución en la absorción de nutrientes. Por esto un poco había la idea, ¿no? De que seguramente también estará, ¿no? En personas que no presenten ese aspecto físico. Pero claro, por eso se tiene en la cabeza una persona pues desnutrida, ¿no? Un niño pues con diarrea, que le cuesta crecer, que pues eso, con la barriga hinchada, por esa inflamación, ¿no? Y se Sí. tiene un poco como ese esquema mental, pero realmente pues no tiene por qué ser esa presentación. Podemos Vale, estar en enfermedad celíaca desnutridos y con sobrepeso, como vimos antes, en el 30%. claro, es que esto también deberíamos de quitarnos un poco de la cabeza de que estar desnutrido es igual a estar flaco. Sí. Seguramente la mayoría de personas que tienen obesidad están desnutridas a nivel nutricional, seguramente no están cumpliendo con los requerimientos Malnutridas. diarios. Exacto. Ahí la palabra sería más bien malnutridas, ¿no? Malnutridos, exacto. Vale, ahora explicado un poco cómo sería a nivel inmunitario, háblanos un poco de esta susceptibilidad genética, ¿no? De estos nombres que nos has dicho de HLA, de Q2 y el de Q8. Sí, pues rescato el dato que dije antes, ¿no? Para recordar que hasta el 30% de la población tiene genética compatible, pero solo aproximadamente un 1-2%, creo que es más cercano al 1, ¿vale? Porque vi más datos del 1 que del 2, desarrollan la enfermedad celíaca, ¿vale? Entonces, esto indica que aunque yo tenga genética, hasta es lo mismo, ¿no? Que siempre decimos que no porque yo tenga genética X voy a tener la enfermedad o tal. Siempre hay una serie de factores ambientales que son los que hacen que detone esa enfermedad y de la cara, ¿no? A mí me gusta una frase que dice, ¿no? Que la genética predispone, pero la epigenética o sea, determina, ¿no? En plan de lo que tú haces Uno carga y la los pistola y otro aprieta el gatillo. exacto. Entonces, yo para mí la enfermedad celíaca como que es súper fácil, ¿no? Porque es como, tú tienes una predisposición, pero como nunca entres en contacto con ciertas cosas, esa enfermedad no tiene por qué aparecer, ¿no? Entonces, Sí. depende más o menos de ti. Sí, en general. Vale, y se sabe que aproximadamente un 97% de las personas celíacas sí que tienen esta susceptibilidad genética, ¿vale? Ahí hay un pequeño porcentaje que nos indica que posiblemente hay otros genes que están implicados, ¿vale? En el desarrollo de enfermedad celíaca, pero que en este momento pues no, o sea, lo desconocemos, porque el 97% de las personas vemos que tienen un 93% el HLA-DQ2, ¿vale? Es decir, el 93% de las personas celíacas tienen unos genes concretos que codifican para la proteína denominada HLA-DQ2 y aproximadamente el 4% tiene otros dos genes que codifican para el HLA. HLA-DQ8, que tengo hoy unos trabalenguas. Bueno, Y los nombres también se las traen, ¿eh? sí, sí, sí. Estoy un poco espesa también yo hoy. Vale, entonces el 97% tienen estos HLA de Q2 y de Q8 y el resto pues todavía está por descubrir, ¿no? Porque hay un 3% de personas que se categorizan como celíacos, pero resulta que no tienen esta genética, ¿vale? Pero bueno, es la minoría. Como hay ese vacío, ¿no? Se estima de que debe de haber otros genes que están implicados que todavía no se conocen porque si no hay esa predisposición genética, Ujú. como que es raro, ¿no? Que se desarrolle una enfermedad. Ujú. Y luego, como dato, la mayoría de los pacientes con DQ2 positivo son portadores del haplotipo ancestral 8.1, que incluye otros alelos capaces de conferir riesgo o de modificar el efecto del DQ2 y está asociado con otras enfermedades autoinmunes, ¿vale? Por eso que muchas veces cuando
las personas son susceptibles a una enfermedad, a veces va asociada a otra y debutan en dos autoinmunes, por ejemplo. Primero, porque ya perdieron la tolerancia inmunitaria que hablábamos antes y ya no Claro. solo es la predisposición a celiaquía, sino que es a cualquier enfermedad autoinmune que pueda estar codificada en sus genes, ¿vale? Y que se empiece a leer, como comentamos. Y Claro, o sea, las enfermedades autoinmunes son muy complicadas, ¿no? Pero una vez ya ha saltado, ¿no? El sistema inmunitario es mucho más fácil que vuelva a saltar con otra cosa que es. Porque al final todo el mundo tiene predisposición genética a algo, ¿no? Entonces, una vez ya ha saltado, ya es mucho más fácil que vuelva a saltar, pero es que además, como comentabas tú, ¿no? Hay genes que están relacionados, por lo tanto, yo qué sé, pues celiaquía se relaciona mucho con el tema tiroides, ¿no? Ujú, Y otras enfermedades autoinmunes, entonces, ujú. cuidado. Sí. Sí, entonces, bueno, la determinación de la presencia de estas variantes HLA-DQ2 y HLA-DQ8 es útil para excluir del diagnóstico de celiaquía a aquellas personas que no lo presenten. Por tanto, se dice que tiene un valor predictivo negativo. Pero me resulta curioso porque de inicio no se incluye en el protocolo inicial de diagnóstico. Lo fácil que sería. Sí, o sea, esto, bueno, supongo que tendrá una explicación que yo ahora mismo no entiendo, pero bueno, porque entienden que se puede prescindir de este estudio si todo lo demás muestra evidencia suficiente. Entonces, bueno, es una forma también, supongo, de ahorrar dinero, ¿no? De que no haya gasto de, venga, vamos a hacer la tanda entera de, de pruebas. Pero bueno, sin Está bien por embargo, una parte, yo creo, ¿no? Porque, como comentabas, pues hay un 3% o 4, no sé qué era, de personas que a lo mejor pues, no tienen esta genética y presentan este diagnóstico, pero, jolín, yo creo que no estaría de más, ¿no? Porque ya nos hablarás del diagnóstico, pero es que, claro, es que el diagnóstico al final se vuelve una locura de, mm, sí, más de que nada, datos. bueno, tú imagínate que tú ya tienes una enfermedad autoinmune y que tienes pues genética también para el desarrollo de enfermedad celíaca. Entonces, bueno, ahí pues yo creo que tienes más papeletas en acabar desarrollando la enfermedad celíaca, ¿no? Y el saberlo pues a lo mejor te permite A nivel de prevención, claro. a nivel de prevención y sobre todo, bueno, ya va, o sea, a nivel de prevención, no solo por no pasarte con la ingesta de gluten y insistir ahí exageradamente, sino a tu vida global, ¿no? Para corregir. Vale, entonces, sin embargo, conocer esta predisposición genética puede ser determinante, sobre todo en casos en los que el cuadro clínico, los anticuerpos, el resultado de la biopsia o cuando ya se hace una dieta sin gluten y no, todo esto no sea lo suficientemente significativo como para decir, vale, ¿qué pasa? Bueno, todo esto no lo acabamos de cuadrar, no sabemos si es celiaquía o no, pues entonces ahí, pum, es cuando se le hace la analítica sanguínea para detectar si tiene HLA-DQ2 o HLA-DQ8 la persona, pero es como ya al final, ¿no? Si todo lo demás no muestra evidencia suficiente, pues voy y tiro de los anticuerpos, ¿no? Entonces, aunque no se incluye en el protocolo inicial de diagnóstico, el estudio genético puede ser útil en situaciones tales como la sospecha clínica y el estudio serológico sea negativo, es decir, el de los anticuerpos, que no hayan salido positivos, para identificar a personas de riesgo elevado entre familiares de primer grado y pacientes con enfermedades asociadas que presenten serología positiva, anticuerpos, y la biopsia esté normal, no salga nada. En pacientes que hayan retirado el gluten de la dieta sin realizarse las pruebas pertinentes antes y entonces puede tener un falso negativo, ¿no? Pero claro, que se encuentren tan bien por haber retirado el gluten, ¿no? Que no quieran o no puedan Volver a incluso tomar, por, claro. sí, volver ingerir gluten con la prueba de provocación, ¿no? Que se realiza para poder Y es que luego... esto me he encontrado en consulta muchísima gente que llevan sin hacer dietas sin, o sea, que llevan sin hacer dietas sin gluten mucho tiempo y les hacen las pruebas, no, todo negativo. Claro, es una putada tener que volver a reintroducir el gluten si tú te encuentras tan bien, Sí, pero bueno, claro, no es que tiene si no, sentido hacer las pruebas cuando llevas mucho tiempo sin ingerir gluten, porque no tiene sentido ninguno. Entonces, el sentido sería hacer la prueba de provocación y hacer las pruebas, pero claro, hay gente que no se lo puede permitir porque se encuentra fatal cuando ingiere gluten. Entonces, bueno,
Ahí el problema está en que no se puede tener un diagnóstico eficaz de si eres celíaco o no, porque claro, no es lo mismo lo que decíamos, la sensibilidad al gluten no celíaca, que quizás se puedan permitir ciertas trazas de gluten, el consumo, ¿no? Que un celíaco que tiene que ser ahí súper estricto con su dieta, porque si no, a cualquier traza que pueda tener contaminada en sus ingestas, pues va a reaccionar su cuerpo automáticamente. Entonces, bueno, O sea, claro, la ahí frase es de... complicado todo porque, Claudia, perdona que te corte, porque No, claro, no, aquí como desde que te pasa algo, sientes algo, hasta que te hacen una biopsia o puede pasar muchas cosas, como vamos a ver, que se pueden detonar estas enfermedades más chungas por culpa de la tardanza que hay ya solo en que te den una cita para digestivo, por ejemplo, y luego del digestivo para que te haga caso y te haga el estudio pertinente que te toque en tu caso también. Entonces, bueno, claro. es complicado. Es que yo para mí es una losa de esta enfermedad el tema del diagnóstico, porque como bien dices, yo creo que mucha gente no sabe a qué se expone cuando tienes esta enfermedad no se trata bien, ¿no? Y como bien decías, si eres celíaco, no me vale el... Me da igual con que el aceite con el que me vayas a freír las patatas se hayan freído croquetas o que en el horno que has hecho esa pizza me vayas a hacer la mía sin gluten, porque es que sí que importa, o sea, sí que importa. Claro, Entonces, cuidado. sí. Luego también donde se mira el tema de la genética es en los casos en que no haya respuesta a la dieta sin gluten y entonces digan, bueno, pues vamos a mirar a ver si la genética es positiva o no. Y resulta que puede haber habido un diagnóstico erróneo, ¿no? Porque es algo que no tiene genética o que esté en ese 3% también puede ser, Claudia. Pero bueno, Claro. si en teoría el celíaco responde súper bien a la dieta sin gluten, o sea, no hay tu tía, es la mayor parte de las personas. Entonces, bueno, puede haber un diagnóstico erróneo porque no se ha tenido en cuenta la genética. Entonces ahí habría que buscar pues otras causas, ¿no? Y luego en niños también, en aquellos casos en que el diagnóstico se hace sin utilizar la biopsia. Normalmente en los niños no se les suele hacer la biopsia para acabar de concretar el diagnóstico. Entonces se les suele hacer más por protocolo es lo que es la genética. Vale, bueno, es que al final una biopsia, o sea, no deja de ser una intervención y es agresivo, entonces, que yo también creo que, jolín. Vale, entonces, ¿nos hablas un poco de los anticuerpos que están implicados en esta enfermedad para que los conozcamos y sepamos cómo funciona? Sí, mira, es muy importante que los anticuerpos sean sensibles y específicos, ¿vale? Para evitar falsos negativos o falsos positivos, ¿vale? En general, en todas las enfermedades, pero bueno, para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celíaca, pues es también muy importante. Entonces, ¿qué significa sensibilidad? Pues que el porcentaje de enfermos que se hagan la prueba pues que salga alto, que la prueba es positiva para los que realmente están enfermos, ¿no? Claro, porque si yo estoy, vamos a decir que yo estoy enferma, bueno, tengo enfermedad celíaca, pero no me salen estos anticuerpos positivos, al final estoy dando un falso negativo, ¿no? Entonces, bueno, que la sensibilidad sea alta y no haya falsos negativos y que la especificidad sea también alta, o sea, que el porcentaje de individuos sanos con prueba negativa sea alta, ¿vale? O Entonces, sea, lo que se busca es que el mayor porcentaje de personas que sí que son celíacas, pero bueno, esto se busca en cualquier enfermedad, sí, ¿no? Que el mayor porcentaje de personas que padezcan esta enfermedad se diagnostiquen bien, porque lo que no nos sirve, como bien decías, no era personas que no lo sean y den positivos, o sea, falsos positivos, pero tampoco nos interesa que sea poco específico para, o sea, nos interesa que también esas personas, que no dé falsos negativos, porque a lo mejor tienes una persona que es celíaca hmm, y que el diagnóstico es que no. sí. Entonces, los más utilizados es el antitransglutaminasa 2, el IgA, porque su sensibilidad es máxima, mayor del 95%, y la especificidad también es muy alta.
sobre el 97%. Y entonces, claro, tiene un valor predictivo positivo del 99% para enfermedad celíaca. Es decir, que si a ti te hacen esta prueba y te sale positivo, pues eres celíaco sí o sí. ¿Vale? Luego se hacen para la antitransglutaminasa tisular 2, también se hacen los IgGs, que sobre todo tienen utilidad diagnóstica en los pacientes que tienen un déficit selectivo de IgA, porque esta es otra. Cuando miramos anticuerpos IgA ante, por ejemplo, aquí para la celiaquía, el que nombré antes, deberíamos de mirar también los anticuerpos totales IgA que tenemos, porque claro, si tenemos unos anticuerpos totales IgA bajos, me puede dar un falso negativo de IgA antitransglutaminasa tisular, Porque tu ¿vale? cuerpo no está Porque me van a produciendo salir ese bajos tipo. porque el total los Claro. tengo bajos, ¿no? Entonces, Ujú. cuando miran que las IgAs totales están bajas, entonces usan el IgG, ¿vale? Vale. Luego tenemos también los anticuerpos antiendomisio, los IgA, que se suelen hacer. La sensibilidad es más baja que los anteriores, sobre el 80-90%, pero se utilizan también para confirmar resultados positivos del anterior, especialmente cuando los anteriores no son muy altos. Y también se usan directamente en niños, ¿vale? Porque como no se les hace la biopsia, pues en los Vale. niños se les miran los dos tipos de anticuerpos normalmente para evitar la Sería como un biopsia. doble check, ¿no? Sí. Y luego tenemos los anticuerpos antipéptidos de gliadina de aminada, que se hacen los IgGs y los IgAs. Estos son anticuerpos dirigidos frente a los péptidos inmunodominantes producidos durante la digestión de la gliadina y de aminados en la submucosa intestinal por la transglutaminasa 2. Bueno, es un rollo. Estos Ole. para leer es muy difícil. Yo la verdad que nunca los vi en ninguna analítica que me hayan venido Yo porque, tampoco. claro, solo hacen los primeros que te comenté, los IgA, antitransglutaminasa tisular 2. Si salen negativos, pues ya dicen, ah, vale, no eres celíaco. Bueno, que esa es otra. Y no se miran Sí, más. que mucha gente te viene, no me ha dado negativo, pero como bien dices tú, súper importante saber cuál es el total de los IgA. Sí, porque esa también es una que me encuentro muy habitual, que cuando hay analíticas de IgA, de estos anticuerpos, normalmente no veo acompañados el IgA total, la verdad, sinceramente. Yo tampoco. Vale, Bien, entonces, bueno, en cuanto a lo que te comentaba, aquí hay un detalle, ¿vale? Que cuando tú lees las guías dice, algunos de los pacientes celíacos desarrollan anticuerpos específicos contra la gliadina y contra la transglutaminasa. Y dice algunos, ¿vale? Entonces a mí esto me parece también clave, porque a veces estas palabras que marcan diferencias. claro, que es lo que decíamos. Yo también creo que una de las razones quizás por las que la genética no es algo determinante es por lo que comentábamos, porque creo que a lo mejor puede ser que des muchos falsos negativos de personas que realmente padecen la enfermedad y que como la genética, o sea, perdón, como, bueno, sí, como la inmunidad no está dando lo que toca, pues ya los descartas y a lo mejor si haces un estudio, pues una biopsia o otros criterios diagnósticos, pues sí que saldría con el diagnóstico de celiaquía, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, de momento el Eh, protocolo, bueno, ya lo iremos revisando. sí, Lo que le quería comentar también, Claudia, es que eso, que dices, vale, ¿dónde haces estos anticuerpos? También es una prueba que llamamos serológica y se hace en sangre, igual que la genética. HLA DQ2 y DQ8 es una analítica de sangre, ¿vale? Y lo que se hace es, son útiles tanto para el diagnóstico, como comentamos, porque si salen positivos, pues prácticamente es eso, celiaquía. Y también la monitorización de la dieta para los pacientes en que salió elevado, pues en cuanto hacen dieta sin gluten para ir revisando si esos anticuerpos van bajando, ¿no? Si la dieta sin gluten se está haciendo bien. vale. Vale, entonces aquí cerraríamos el punto 3, ¿no? Donde hablábamos de inmunidad y de Sí. genética. Y ahora hablar. Perdona, Dime. es que me estoy dando cuenta de un detalle, ¿vale? Que me gustaría también mencionar. Perdona, Claudia. No, no. Que es que también la guía comenta que las limitaciones de la técnica, de la prueba serológica, condicionan que no sea recomendable exactamente, ¿vale? Ya que los test serológicos tienen una sensibilidad en general baja en formas leves de enteropatía. O sea, quiere decir que si
yo tengo una forma leve de enteropatía y me hacen pruebas serológicas, me puede dar un falso negativo, ¿vale? Y una única determinación serológica negativa no descarta la aparición más tardía de enfermedad celíaca. Que esto me parecía también un puntazo, Muy ¿vale? Es lo que interesante. siempre decimos de que la enfermedad es un continuo, de que tú ahora mismo aquí te encuentras mal, pero ahora de repente pues no tienes los anticuerpos o todavía no se te ve daño intestinal y tienes un diagnóstico negativo hoy de enfermedad celíaca. Pero si tú sigues insistiendo, dentro a lo mejor de 2 años, primero te vas encontrando peor, no acabas de resolver tus problemas y a lo mejor en esos 2 años, si te vuelven a mirar, ya eres un celíaco de libro, por llamarlo de alguna manera. ¿Me No, y explico? seguramente lo que vas a tener que batallar para que te miren cuando Otra a ti vez. hace 2 años te dijeron que eras celiaquía negativo. Entonces, es un continuo, como tú dices, hay que ir mirando, ¿no? Entonces, yo creo que sí, si puede, lo ideal yo creo que sería, pues eso, tener una visión global, sobre todo si hay esa genética, si hay sintomatología. Jolín, aunque te hicieran una biopsia y sale que no hay daño o no un gran daño y te hacen, yo qué sé, pues anticuerpos y no sale muy positivo, no sé, huele a que, es como lo típico, ¿no? De hasta que no tienes X de glucosa en sangre no eres diabético. Jolín, pero si tú ya estás viendo, ¿no? Que los niveles de glucosa están tomando cierto nivel, hombre, pues quizás podríamos ir teniendo cuidado, digo yo, no sé. Sí, sí. Bueno, de ahí lo que decíamos, el diagnóstico tan complicado, los años para llegar al diagnóstico y todo esto. Pero bueno. Vale. Vale, entonces, dicho esto, ¿no? No sé si querías comentar algo más del punto 3 y si no, pues el punto 4 era cuando hablábamos ya de daño intestinal, ¿no? De cuando hay ya Sí. enteropatía. Exacto. Aquí ya es cuando nos miran en la endoscopia y que en la endoscopia nos hacen esa biopsia de la muestra del intestino delgado, ¿no? Para ver qué puede estar pasando a nivel histológico y a nivel citológico. Entonces, la prueba para ver si tenemos ese daño intestinal consiste en introducir un endoscopio, que es un tubo flexible, por la boca y pues llegar hasta el intestino y recoger unas muestras, biopsia, ¿no? Esta realización de la biopsia es una parte fundamental para poder diagnosticar la enfermedad celíaca cuando se está sospechando previamente que llegamos a hacer esta endoscopia y biopsia. La biopsia intestinal es una prueba que, como comentamos, consiste en la extracción de esa muestra en la zona más superficial del intestino para detectar y analizar posibles alteraciones, tanto en la forma de la mucosa, ¿no? Y en las células que están allí presentes. Y es una prueba invasiva, ¿vale? Como tú bien comentabas, por eso en niños se intenta evitar y a lo mejor se hacen más anticuerpos y se valora más por clínica, pero no es dolorosa, pero se tiene que realizar bajo sedación. Entonces, bueno, claro, no te duele nada ni te enteras de nada, ¿no? Entonces, como comentaba, solo en niños claramente sintomáticos con predisposición genética, con niveles de anticuerpos IgA antitransglutaminasa tisular 2 10 veces por encima del valor de referencia, con estos anticuerpos IgA antiendomisio también positivos, positividad en el HLA de Q2 y de Q8 y respuesta adecuada a la dieta sin gluten, no es imprescindible realizar la biopsia para confirmar el diagnóstico. Esto ya sería blanco y en botella sin necesidad de realizarles la biopsia. Ujú. Y entonces, bueno, se realiza el estudio histológico, que es muy importante y se debe hacer siempre antes de instaurar una dieta sin gluten, que era lo que comentábamos antes, Claudia, tanto para los anticuerpos como para revisar si hay daño intestinal. Es imprescindible estar consumiendo gluten y si no, realizar una prueba de provocación para poder realizar la prueba y que salga algo, que salga lo real, lo que realmente hay, ¿no? Em, Claro, en este estudio, o sea, la histología, no, el estudio de los tejidos, entonces, ¿hay qué se mira? ¿O sí, hay diferentes sí, tipos? en el, Sí, en el estudio histológico o histopatológico, pues se miran si hay lesiones compatibles con la enfermedad celíaca y se identifica pues como si fuese el grado de lesión de acuerdo con una clasificación que se llama MARS, que es una clasificación con números de 0 a 4, ¿vale? Esta clasificación en realidad
que mide eso, la lesión, pero no mide el grado de enfermedad celíaca, ¿vale? Simplemente mide el grado de la atrofia de las vellosidades que presentan en el momento del diagnóstico de la enfermedad celíaca, pero no es que seas más celíaco o menos Ya. celíaco según el No es que a ti te margen. afecte más el gluten y a otro menos, ¿no? Es que esto también se escucha mucho, ¿eh? No, yo es que no tengo que ser tan estricto porque no noto nada o porque no. O sea, si eres celíaco y por mucho que te hayan Sí, hecho una endoscopia y tengas cierta afectación, no implica que no puedas llegar a la más grave si sigues sin tener cuidado, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, mide eso, el grado de afectación que en ese momento hay de las vellosidades. Esta atrofia vellositaria, que puede ser total o parcial, junto con la elongación de las criptas, estas de las vellosidades, ¿no? Microvellosidades, es microvellosidad, cripta, ¿no? Son las alteraciones arquitecturales más frecuentes halladas en las biopsias. Entonces, eh, normalmente se suele indicar un índice vellosidad cripta, ¿vale? Que en el duodeno distal normal debe ser superior a 2,5, ¿vale? Es un criterio propuesto por Druth, ¿vale? Para que lo sepan nuestros oyentes. Y bueno, eso, y así sabemos el grado. Entonces, tipo 0, Mars 0, será una mucosa normal, ¿vale? De una persona sana que no tiene problemas. Tipo 1, puede haber una lesión infiltrativa caracterizada por lo que decimos antes, que puede haber un aumento de linfocitos intraepiteliales, ¿vale? La de tipo 2 es una lesión ya hiperplásica, que es lo mismo que la tipo 1, pero ya se afecta a la elongación de criptas. O La sea, aquí tipo 3, encontramos linfocitos y además ya las microvellosidades empiezan a estar sí, pochas. sí, y luego la tipo 3 es la lesión destructiva, que es lo que encontramos en la tipo 2, más que empiezan ya a atrofiarse las vellosidades también. Y hay diferentes grados, 3A, 3B, 3C, según sea parcial, subtotal o total. La atrofia vellositaria me refiero. Y luego tenemos la tipo 4, que ya es una lesión hipoplásica, una atrofia total con hipoplasia de criptas. Ahí estamos ya destruidos, o sea, ahí no absorbemos absolutamente nada prácticamente. Mal. Entonces, bueno, básicamente el estudio histológico es este para clasificar un poco nuestro grado de afectación intestinal. Y luego tenemos el estudio citológico también, que es relevante cuando encontramos el aumento de los linfocitos intraepiteliales. Cuando es superior a, bueno, yo tengo visto 20, en otros sitios dicen 30, 40 linfocitos por cada 100 células epiteliales, o sea, entre un 20 y un 40% de las células epiteliales encontramos estos linfocitos. Y son más abundantes en el extremo distal de las vellosidades, ¿vale? Justo al contrario de lo que ocurre en otras patologías intestinales, como detalle, ¿vale? Entonces, Vale. bueno, esto el patólogo experto que lo haga, que lo observe, pues podrá establecer un poco como diagnóstico diferencial también en este sentido, ¿no? Vale. Entonces, no sé si querías comentar algo más de todo lo que es el daño epitelial. Si no es Ujú. así, lo siguiente que queríamos hablar, que nos querías hablar, es sobre la clasificación de esta enfermedad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, con respecto a lo que comentabas primero, Claudia, es sí, simplemente que ninguno de estos hallazgos, que porque tengo una biopsia intestinal también positiva con lesiones, nada es lo que llaman la palabra patognomónico de la enfermedad celíaca, lo que quiere decir que ningún detalle es que por tener un grado 2 más voy a ser celíaco. ¿Me explico? Es que es muy Ujú. complicado esto, ¿eh? Porque veremos que sí que hay digamos, un síntoma, ¿vale? Que sí que es súper patognomónico de la enfermedad celíaca, que eso lo veremos en el siguiente capítulo, pero digamos que en este caso no es, ¿vale? Claro, puede haber Es otras muy complicado afectaciones esto. intestinales que te estén provocando ese daño, ¿no? Pero que Mm. no tiene por qué ser enfermedad celíaca. Sí, porque es el conjunto de datos clínicos, analíticos, serológicos, histopatológicos, todo ese conjunto es lo que dice, vale, este cóctel es celiaquía. Cuadra con enfermedad celíaca, pero puede ser que o sea, que haya, pues eso, ¿no? Por separado haya pues daño epitelial o que haya otras cosas que
no concuerda con enfermedad celíaca. Perfecto, pues Claro, no vamos a concuerda investigar. con lo que se tiene establecido en el diagnóstico, ¿vale? Claro, por ahora, sí, claro, claro. Por la comunidad médica, ¿no? Vale, pues con respecto a la clasificación de la enfermedad celíaca se cogen los criterios de Oslo, ¿vale? Sobre todo para consensuar las definiciones, porque aquí hay un batiburrillo de términos que incluso la comunidad médica usa mal o incluso en papers, ¿vale? En publicaciones científicas a veces están mal usadas. Entonces, bueno, se busca que con estos criterios de Oslo, pues la enfermedad celíaca esté bien clasificada, porque a veces ni el profesional sanitario te dice bien el término y por eso hay unos líos de que las personas no saben tampoco ni lo que tienen. No sé si me explico. Ya, Entonces, bueno, sería la enfermedad celíaca clásica, ¿vale? Signos y síntomas relacionados con la malnutrición, como son la diarrea, la pérdida de peso, tanto en adultos como en niños, ¿no? O el retraso en el desarrollo, distensión abdominal o poco apetito en niños también. Y conviene recordar que esta forma de presentación no es la más frecuente, ¿vale? Porque será un error usar el término enfermedad celíaca típica, que en realidad es lo que decimos, enfermedad celíaca sí típica. Esta, ¿no? ya, Pero no, sería la clásica, pero no es la más frecuente, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego la enfermedad celíaca no clásica, que son con síntomas no clásicos, como anemia, fatiga o dolor abdominal, que pueden venir de cualquier otra cosa, ¿vale? Tú cuando vas vaya, al médico, vaya, vaya síntomas. claro, son Así, súper inespecíficos en general, ¿vale? totalmente. Entonces pueden mirar hasta, yo qué sé, tiroides o cosas así, ¿no? Dolor abdominal, que pues, síndrome de intestino irritable o cosas así, porque, bueno. Luego, la enfermedad celíaca sintomática muestra síntomas de origen gastrointestinal y extraintestinal. Tenemos luego la subclínica, sin signos ni síntomas suficientes, pero tampoco podemos descartar enfermedad celíaca, ¿vale? Ya que en este caso muchos síntomas suelen ser extraintestinales. Entonces, claro, tenemos unos síntomas extraintestinales sin haber un diagnóstico de celiaquía que se pueda realizar. Entonces, bueno, esta sería la subclínica. Luego, la enfermedad celíaca potencial se considera cuando los anticuerpos son positivos, pero al ir a la biopsia no se ha encontrado daño intestinal, ¿vale? A la endoscopia. Entonces, bueno, esto es potencial, yo diría que ya sería enfermedad celíaca, porque es lo que decimos, tú sigues insistiendo y al final habrá algo de daño, porque esos anticuerpos son positivos y están Ya está. generando daño, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso se considera potencial porque tampoco los pacientes presentan síntomas digestivos ni extradigestivos, ¿vale? Y aquí pues incluso se considera que no se debería hacer una dieta sin gluten. Luego tenemos la enfermedad celíaca latente, que podría aglutinar hasta 5 cuadros distintos. En este caso no hay mucho consenso entre las características que debería de tener este cuadro de enfermedad clínica, perdón, enfermedad celíaca Enfermedad celíaca. latente, pero bueno, algunos la consideran simplemente una enfermedad celíaca sin diagnosticar, es como hay un cajón desastre, ¿no? Y luego tenemos la enfermedad celíaca refractaria, que es muy poco común, ¿eh? Eso sí también hay que decirlo, pero que a su vez es la más grave, porque se trata de un cuadro crónico como de la celiaquía, que no se acaba de De regular. resolver, ¿no? Sí, es como que hay los síntomas de mala absorción, acompañado de la atrofia de las vellosidades, a pesar de hacer una dieta sin gluten estricta por más de 12 meses, pues no bajan anticuerpos, no se mejora la atrofia vellositaria y entonces, claro, son como no respondedores a la dieta sin gluten. Pero antes de diagnosticarla, es conveniente revisar bien esa dieta del paciente, porque puede ser que él piense que esté realizando una dieta sin gluten bien Perfecto. y no sea así, ¿vale? Entonces se debe de mirar bien que no haya transgresiones, tanto voluntarias, que también puede pasar, ¿no? Claro, Como es que involuntarias. hablaremos algún día, ¿no? De dietas sin gluten, que es una locura. O sea, el nivel de cuidado que tienes que tener es o sea, roza un poco la esquizofrenia, o sea, de volverte súper, súper, súper estricto. Entonces, puede ser que sin querer Mm,
la estés guiando por algún sitio. O ya meto aquí la pata de O te la están decir que guiando quizás también, esta puede ser. gente está reaccionando a otras sustancias que te han dicho que en teoría puedes comer. Ahí es donde yo pensaba antes, Claudia, cuando decía lo de las reacciones cruzadas, que en estos casos a lo mejor convendría revisar más cosas con los que a lo mejor puede haber esas reacciones cruzadas que están incentivando constantemente ese cuadro crónico de celiaquía. Vale, eso, que no es grave, ¿vale? Porque al final es que no se acaba de resolver y claro, si la persona pues no acaba de encontrarse bien, ¿no? Y su incidencia suele ser menor al 1%, ¿vale? De las personas que padecen la enfermedad celíaca, pero bueno, que existe. Entonces, estos términos que acabo de mencionar son los internacionalmente aceptados. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente no usar otros términos como intolerancia al gluten, que nos viene muchísima gente diciendo, soy intolerante al gluten, vale, y entonces dices, vale, intolerante al gluten, ¿qué quiere decir? ¿Que comes Ya. algo con gluten y no te encuentras bien? ¿Que eres celíaco y tienes enfermedad celíaca? Pero poco celíaco. ¿Que eres o, sensible al o gluten no muy celíaco. celíaco? ¿Qué es? Sí. ¿Sabes? ¿Qué es? Vale. Enfermedad celíaca típica, tampoco, porque la típica ya sabemos que no, que es la clásica, ¿no? Atípica, manifiesta, sintomática, silente, no, nada de esto, ¿vale? Esta terminología, si nos la dice el profesional médico, nada, desactualizado, ¿vale? Tiene que revisar un poco los criterios de Oslo. O incluso a veces Entonces, también nos lo podemos encontrar, pues eso, ¿no? Que buscas algunos artículos o lo que sea. Sí, al final también yo creo que es importante eso, de saber que cuando hay un diagnóstico, pues ya está, da igual qué tipo, al final es un tipo, o sea, es enfermedad celíaca, ¿no? Y hay que tener cuidado igual. Bueno, desde mi punto de vista, seas típico o atípico o lo que te hayan dicho que seas, sí. es lo que hay. Sí, bueno, más que nada es porque para los términos entre los mismos profesionales, porque si tú tienes un informe médico que pone enfermedad celíaca atípica y dices, vale, que este profesional, ¿qué considera por atípica? Porque yo aquí tengo clásica, no clásica, sintomática, subclínica, potencial y latente, con una serie de características cada una, pero este profesional me pone atípica. ¿El qué quiere decir con atípica? No ser que veas Ya. pues, más características en general y tú te puedas imaginar y ya la clasificas tú. ¿Me explico? Que al final es un lío para el diagnóstico, tanto para el diagnóstico como el seguimiento de los pacientes y luego en los estudios, que también pasan estas confusiones para la comparación y evaluación de estudios científicos existentes, ¿no? Entonces intentan hacer estos criterios más consensuados de Sí, para saber de qué diagnóstico. están hablando. Sí, 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 sí. Vale. Cerrado este punto, ¿no? En el que hablábamos de cómo se clasifica la enfermedad, nos quedaría comentar estos factores ambientales, ¿no? Que se ha podido estudiar, que sobre todo creo que los que nos vas a hablar son los que se han visto que pueden, como que predisponen, ¿no? A que pueda aparecer esta enfermedad. ¿Me equivoco? Exacto, sí, los que influyen en el desarrollo. Entonces, Vale. estos factores ambientales sí que es verdad que en realidad se desconocen bastante, ¿vale? Porque hay muchos estudios que lo relacionan con muchas cosas distintas, pero que ninguno es todo del todo concluyente. Pero bueno, me parecía interesante incluirlo porque hay cosas curiosas y que también es verdad que coinciden con otras detonantes de otras enfermedades y sobre todo de la epigenética que hablamos, ¿no? Estos factores ambientales que podemos cuidar un poco más. Entonces, bueno, se están Yo estudiando siempre componentes. digo que al final todas las enfermedades dependen, bueno, todas no, pero la mayoría de enfermedades no, sobre todo las autoinmunes, dependen de muchísimos factores, que es súper complicado hacer un estudio científico porque yo estoy segura de que siempre va a haber cosas que no vas a poder controlar, que ni se te había ocurrido que podían tener que ver, pero lo guay de que haya tantos factores implicados es que tienes mucha mano a la hora de poder, me refiero, que tienes De corregir muchas y de... cosas donde mejorar, ¿no? Entonces, Sí, está bien, ¿no? Por esa parte. Vamos a coger la sí, parte positiva. sí. Entonces, eso, los componentes ambientales como podrían ser, pues, por ejemplo,
cambios en la cantidad y calidad del gluten ingerido, ¿vale? Que claro, si tienes predisposición a la celiaquía y también como digo yo a veces, alinean los planetas y encima estás consumiendo También. un mogollón de gluten, pues claro, vas a tener muchos síntomas y el diagnóstico mucho antes, ¿no? Que, que si no insistieses tanto con el gluten. O bueno, también es verdad que cada persona es un mundo, ¿eh? Y a lo mejor una persona se come una pizza entera y es celíaco y en esos momentos él no se encuentra mal, quiero decir. Por eso que decimos también de los estrés intestinal y cosas de estas, ¿eh? Pero Claro, es que hay bueno, no tantos voy a liar. factores que no, que es que yo creo que ni manejamos todavía, que ni te Sí, puedes llegar a sí. imaginar que puedan afectar. Sí, o sea, y eso, y compendios de cosas a veces, ¿no? Porque un factor Y aislado bueno, no, eso, pero de eso, repente este día claro, hay yo qué este sé. factor, este factor y este factor, y pasa Que que, se van sumando, ¿no? Se suma la edad, se suma que estás pasando una época de mucho estrés, que no estás bien en el trabajo, que estás haciendo muchos insultos circadianos, que en esa época por lo que sea estás consumiendo más gluten, yo qué sé, que te has tomado un medicamento porque no sé qué y ¡pam! Mira, pues lo sí, que dices tú, se han ideado todos los astros para que pase, ¿no? exacto. Y a lo mejor otras personas que tengan predisposición, pero que yo qué sé, que se tomen la vida de otra manera o no se dé el conjunto, pues no aparece, ya está. Ajá. Sí. Vale, pues eso, lo del tema del gluten que comentaba y luego los patrones de alimentación infantiles, el espectro de infecciones intestinales padecidas con anterioridad, la microbiota, ¿vale? Como estamos con la programación, infecciones víricas también en la infancia, entre otros. O sea, es curioso todo esto, ¿vale? Mm. Entonces, la ingestión de gluten está clara porque es el principal factor ambiental involucrado en el desarrollo de enfermedad celíaca, ¿vale? Y se relaciona tanto con la cantidad como con la frecuencia de la ingestión. Pero luego otros factores ambientales, además del gluten, que podrían ser, por ejemplo, momento y forma de introducción del gluten en la dieta del niño, ¿vale? No solo gluten, sino ese momento y forma de introducción, que aunque hay estudios en que se han visto que no tiene efectos significativos sobre el riesgo de desarrollar la enfermedad, hay otros resultados que llevan a ciertos organismos a modificar guías sobre la introducción del gluten. Hay algunos que lo recomiendan introducir a los 4 meses y otro a los 12 meses. O sea, a la vez que evitar el consumo de grandes cantidades de gluten en las primeras semanas de introducción. O sea, aquí podemos encontrar de todo, ¿vale? Lo que sí yo diría, porque esto sí que es cierto que se decía cuando yo estudiaba la carrera, que contra antes lo introducieras mejor, porque así los niños creaban como esa tolerancia y se prevenía la aparición de enfermedad celíaca. Esto se ha desmentido, lo que sí que ahora no hay consenso en plan de cuándo es mejor meterlo o no, Sí, porque en realidad no se han pero visto grandes diferencias entre introducirlo más temprano que más tardíamente. Para mejor ni para peor, o sea, igual, ¿no? Y luego tenemos el tipo de parto que hemos tenido nosotros al nacer. Se ha considerado que el parto vaginal frente a la cesárea ejerce como un efecto protector frente al desarrollo de enfermedad celíaca. Pero bueno, esto ya sabemos, efecto protector ante todo, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es que cuando nacemos por el canal del parto vía vaginal, lo que hacemos es más que nada que nos colonice la microbiota vaginal, que es la que tiene que colonizarnos en ese momento, ¿no? Y no nos colonice la microbiota de la piel como cuando nacemos por cesárea. Entonces, si nacemos por parto vaginal, favorece que nuestra composición y diversidad de la microbiota, si nuestra mamá también está bien, ¿no? Que esa es otra, pues la colonización sea mejor que por cesárea, ¿no? Y esto nos dime predispone tú, a yo menor por eso digo, infertilidad. yo por eso digo lo de los factores. Dime tú, hace 6 años que te dijeran que en este tipo de enfermedades el tipo de partos iba a tener que ver. Es que, Sí, o hace 15, se hubieran reído de ti, ¿no? O sea, por eso me refiero que hay muchos factores que yo creo que no, que ahora sí, ya se sabe que el tipo de parto es súper importante, sí. que también no es determinante, me refiero que hay muchas No es personas que han nacido por determinante, exacto. cesárea y están perfectamente, ¿eh? Pero bueno, tiene que ver. Sí, no, no es determinante porque, claro, si tú naces por cesárea, aquí también hay que decir que no todo lo tienes perdido ni vas a tener una No. diversidad mal para toda tu vida. Tenemos esos 3 años que decimos, ¿no? De la ventana de oportunidad para programar la microbiota en la que podemos seguir trabajando, ¿no? Por ejemplo,
porque otro factor del que voy a hablar es comienzo y duración de la lactancia materna. O sea, si empezamos la lactancia materna, ya sabemos que tiene un efecto protector global frente a todo, ¿no? Que efectos moduladores que tiene la lactancia también podría tener sobre la microbiota intestinal, y ya sabemos ese eje intestino-pecho, ¿no? Que el bebé también a través del pecho de la mamá va tomando esas defensas y esa microbiota y se va colonizando por ahí también, ¿no? Pero bueno, al final este hipotético efecto protector por tener la microbiota mejor programada, pues por otro lado no ha sido confirmado en otros trabajos y, y nada, al final se ve que tampoco que reduce exageradamente. Por eso que comentabas tú O sea, antes las que personas que han no es... nacido por cesárea y no les han dado el pecho, que tampoco se preocupen, que pueden estar bien. Sí, sí. Y luego, a exposición a antibióticos en edad temprana, ¿vale? Se considera un factor contribuyente al desarrollo de enfermedad celíaca, especialmente en niños con infecciones durante el primer año de vida, ¿vale? De nuevo, esto es por el tema de los cambios que provocan los antibióticos en la microbiota. Podrían alterar la barrera defensiva natural de la mucosa intestinal, activando mecanismos de inflamación, alterando la permeabilidad y haciendo pues que el gluten, por ese mecanismo que ya tiene inflamatorio en sí, como yo tengo predisposición a la enfermedad celíaca, pues tengo como los factores ya predispuestos para perder esa tolerancia inmunitaria y poder desarrollar la enfermedad celíaca. Luego, otra cosa que me ha parecido muy curiosa haciendo la investigación para el podcast es la situación socioeconómica, pero claro, todos podríamos pensar que cuanto más bollantes estamos económicamente, menos predisposición a enfermedad celíaca, y aquí es totalmente al contrario, porque parece ser que la enfermedad celíaca afecta más a los niños que viven en situaciones socioeconómicas más favorables, y en general es menos frecuente en los niños que crecen en entornos socioeconómicos menos favorecidos. Y aquí otra vez vuelve la microbiota, porque parece que se postula como la hipótesis del exceso de higiene que tienen los más acomodados frente a los menos acomodados, que parece que, pues, que viven en unos ambientes un poco más hostiles, supongo, no lo sé. Bueno, o también, claro, es que depende de tantos factores. Aquí es que yo creo que podríamos sacar una lista enorme. Claro, tú imagínate que no tienes tanta oportunidad económica, yo qué sé, como para quedarte en casa y tienes que irte a trabajar o lo que sea. Pues a lo mejor se lo tienes que dejar a familiares, ¿no? Y eso ya entras en contacto con más personas. O sea, ¿qué me refiero? Que es que hay muchos factores, ¿no? Que a nivel socioeconómico, o yo qué sé, pues también a nivel de con quién te relacionas, a lo mejor te tienen que dejar en la guardería más pronto. Claro, yo qué sé, pues mira, Sí, sí, a lo mejor sueles tener más hermanos, que los hermanos también, también puede ser. las mascotas, no sé, más mascotas más cercanas, no sé. Pero bueno, que aquí también hay que decir que los niños pequeños intentar que no estar todo el día limpiando todo tan pulcro, todo tan esto, y que cuanto más se ensucien, jueguen con la tierra, toquen animales, mejor, ¿no? Porque va a programar mejor su microbiota, ¿no? Este contacto temprano con la suciedad controlada, vamos a decirlo Claro. así. Y luego, la estación del año de nacimiento. Esto es también A súper mí esto me curioso. parece muy loco. Me parece O muy sea, loco que alguien haya sacado esta relación. Es que me parece maravilloso. sí, sí, o sea, dice que se ha observado un aumento del riesgo de desarrollar enfermedad celíaca en niños cuyo nacimiento se produce en primavera y verano. O sea, ¿y por qué? Porque podría deberse a que la introducción de gluten en estos niños ocurre durante otoño e invierno, ¿no? Por tiempos. Cuando empiezan a meterles gluten o a hacer la alimentación más sólida, digamos. Y entonces, como el otoño-invierno coincide con la exposición a infecciones virales también, y podemos coger pues algún virus y estar enfermos y tal, pues junto a la presencia de niveles más bajos de vitamina D del propio de la estación, que no generamos tanta vitamina D, un factor que deteriora la inmunidad local del intestino, favoreciendo escenarios de inflamación. O sea, pillo algún virus, Tela. falta de vitamina D, por eso es tan importante a los niños tenerlos con la suplementación de vitamina D cuando son pequeños, ¿no? Y al final, pues favorecen la inflamación y me pueden detonar la enfermedad celíaca.
Claro, es que de esto no sé si, yo creo que sí que lo has comentado, pero bueno, recordar que sí que es verdad que se ha relacionado la aparición con enfermedades autoinmunes con infecciones por virus, ¿no? Que nuestro sistema inmunitario se vuelve un poco tarumba porque ha habido cierta infección y se crea como esa pérdida de tolerancia hacia nuestros propios tejidos, ¿no? Entonces, pues incluso hasta este nivel, ¿no? Hay un factor Sí. que se ha La relacionado. enfermedad celíaca también, sí, sí. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, la esclerosis múltiple es muy común, la infección anterior por virus del Epstein-Barr, ¿no? Pues bueno, El estómago. esta, por ejemplo, mira, porque el siguiente punto es infecciones virales agudas, ¿vale? En la niñez, debidas a rotavirus, astrovirus y adenovirus, entre otros, que puede ser un factor determinante. En este sentido, porque el aumento del número total de infecciones también es clave, ¿vale? Sobre todo respiratorias. En niños menores de 18 meses también podría aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad celíaca en edades posteriores. ¿Vale? Pero bueno, sin embargo, un trabajo reciente sugiere también que otro virus no patogénico, el reovirus, también podría desencadenar la enfermedad celíaca. Entonces, bueno, esto es muy curioso porque siempre que nosotros tenemos una respuesta de nuestro sistema inmune ante algo, eso supone la alteración, ¿no? Si nuestro sistema inmune a veces pasa que no acaba de resolver bien, que queda ahí el virus como nuestro sistema inmune poco a poco luchando contra el virus, queda el virus un poco de forma latente, al final nos puede generar esa pérdida de tolerancia inmunitaria y detonar lo que tenemos también en los genes, ¿no? A lo que estamos predispuestos, claro. O sea, una persona que esté predispuesta, pues, a enfermedad celíaca, como bien comentabas, pues alguien a esclerosis, lo que sea, ¿no? Claro, ahí entonces Entonces, tenemos la bueno, importancia de que nuestro sistema inmune esté bien en general para si yo tengo un virus o si tengo cualquier infección, poder hacerle frente de forma adecuada, resolver enseguida y que no me genere problemas a largo plazo, ¿no? ujú. Pero bueno, nada, y luego lo que quería comentar un poco es la microbiota, que parece que la microbiota de los niños o bueno, la microbiota en general de las personas con enfermedad celíaca puede parecer cierta disbiosis, pero bueno, ya sabes, algunos estudios muestran que sí, otros muestran que no. Pero bueno, en general parece que hay un aumento significativo de ácidos grasos de cadena corta en las personas con enfermedad celíaca comparado con los controles, una mayor incidencia de bacterias gram negativas que son potencialmente proinflamatorias en el duodeno de niños con enfermedad celíaca. En los niños pueden verse los bacteroides aumentados y los bifidobacterium disminuidos, que en niños tienen que estar más bien aumentados en esa época, ¿no? Y se mejora o sea, se dice que cuando los niños ya empiezan a hacer una dieta sin gluten, se les ha diagnosticado y tal, que mejoran un poco el perfil microbiano. Pero bueno, esto todavía son suposiciones, unos dicen que para un lado, otros para otro, ¿no? Luego también en estos casos al final es muy difícil, ¿no? De que es primero la gallina o el huevo, si es que si yo tengo cierta microbiota me predispone más a que yo aparezca la enfermedad celíaca Exacto. o que si yo como gluten y entonces eso me provoca cierta microbiota que me predispone, ¿no? Entonces como ¿qué va Exacto, primero, y qué va todavía no después? se sabe si es causa o consecuencia. También es verdad, si es causa o consecuencia. Sí que es verdad que por una parte puede ser causa, como estábamos comentando, ¿no? Cuando Sí. tenemos una mala programación y al final eso nos va a afectar. Pero sí que es verdad que en otros casos a lo mejor no está tan claro y no se sabe si es causa o consecuencia. Seguramente será una combinación de que no haya habido una buena programación a nivel de que hayas tenido una buena colonización, ¿no? De tu microbiota intestinal y que a causa de que lleves una dieta con gluten y que tú tienes una predisposición genética, pues se desarrolle un cierto tipo de microbiota que no sea lo más amable o que no te ayude, ¿no? A que no aparezca esa enfermedad. Yo creo que seguramente será una combinación, pero todavía no, que es lo que hablamos un poco sobre las microbiotas, ¿no? De que no se sabe bien, no hay un perfil de microbiota perfecto, hay personas que no entran dentro de perfiles de microbiota que se creen que son buenos y están maravillosamente, y personas que les haces un perfil de microbiota y parece que todo está bien, pero no están bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es guay, ¿no? Que esto seguramente en los siguientes años sobre la microbiota saldrá lo que no nos podemos ni imaginar, ¿no? Seguramente.
Sí, ya está saliendo. Entonces, no Sí, sé, Marga, nada. si querías comentar algo más. Sí, que bueno, esta era la primera parte de la chapa del gluten y la segunda parte pues será próximamente, ¿vale? En el siguiente episodio, que ahí ya vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, es decir, de los síntomas, de, que pueden ser digestivos y extradigestivos y ver un poco, a ver, todo esto. Hablaremos de la dermatitis herpetiforme en concreto, de lo curioso de la dermatitis, de este tipo de dermatitis. Y luego también, pues, sobre el diagnóstico, Diagnóstico. que ya fuimos diciendo cosas, pero bueno, ya matizarlo un poco, ¿vale? Resumirlo un poco. Básicamente eso. Y no sé si tocaremos algo sobre la dieta estricta sin gluten o no, ya veremos si en ese episodio o haremos otra parte. Pero bueno, ya el siguiente será un poco más liviano y iremos un poco más al grano con estos dos puntos. Vale. Pues bueno, pues hasta aquí el primer episodio. Muchas gracias por toda la información que nos has dado hoy, Marga. Y nada, esperamos que les sirva a las personas que nos escuchan y como siempre, pues si quieren dejarnos comentarios o hacernos preguntas, pues que se sientan libres de hacerlo. Muchas Exacto. gracias, Marga. Nos vemos en el siguiente Gracias, episodio. Claudia. Un besín. Chao. Chao.